Cuanto más profundizamos en la palabra del Señor, nuestra fe se va renovando cada vez más. Gracias, Señor. Voy a invitar a mi hermano Ulises, que esté pasando aquí al frente. Él me va a ayudar con la lectura de la palabra. Gloria al Señor. Gracias al Señor. Bien, terminamos el miércoles pasado con el estudio de la fiesta de las primicias, recordando principalmente el hecho profético que anunciaba que era la resurrección de Jesús, primicia de los que durmieron, y que trae la esperanza de la resurrección futura de todos los hijos e hijas de Dios. Amén. Como hablábamos el miércoles pasado, si es primicia, son los primeros frutos y quiere decir que todavía hay más. Amén. Y en esta noche vamos a entrar en otro tema, que es un tema muy interesante, que arroja luz sobre la palabra, y cada vez que estudiamos la Biblia comprobamos la veracidad de la palabra de Dios. Hemos mencionado muchas veces las pruebas también, para aquellos que no tienen fe y aquellos que no creen y dicen que la Biblia no es palabra de Dios, las pruebas científicas, las pruebas teológicas, las pruebas bibliográficas, las pruebas arqueológicas, lo histórico, todo respalda y apoya la palabra del Señor. Y cuando alguien se levanta contra la palabra del Señor, lo hace solamente, y nótelo usted, lo hace solamente con teorías, con nada comprobable, con cosas refutables. Pero más allá de eso, siempre afirmamos este concepto de que por más que no tuviéramos conocimiento de los descubrimientos arqueológicos y demás, nuestras vidas son el laboratorio para probar la palabra del Señor. Amén. La fe es lo principal para descubrir de que la palabra de Dios es verdad y que es una palabra viva. Y hay un nivel de estudio de la Biblia y un método que se llama gamatría o gematría, se escribe de diferentes formas, que es el estudio de los números en la palabra del Señor. Amén. Y los números en la Biblia no tienen cosas ocultas que contradigan el mensaje escrito en letras, sino todo lo contrario, respalda, apoya, aporta datos, aporta detalles sobre la palabra del Señor. Los números bíblicos, vamos a entrar esta noche en ese estudio. Después vamos a continuar con las 42 generaciones, que es un estudio muy importante. Vamos a ver la genealogía de Jesús y demás, ¿no? Hay cosas muy interesantes. Usted sabe que en el idioma hebreo y en el griego, que son los dos idiomas mayoritarios en la escritura original de la palabra, hay algo de arameo también en el Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, todo en hebreo, y el Nuevo la mayoría en griego, aunque hay algunos textos, algunas copias antiguas en hebreo también que se descubrieron y que también aportan datos muy interesantes, ¿no? A veces cuando nos metemos en algunas palabras claves en el idioma original, la buscamos cómo estaba en el original y aporta todavía más luz sobre la palabra del Señor, sobre los significados y demás. En el hebreo y en el griego no hay números, no existen números. De manera que cada letra tiene un valor numérico. En eso se basa el estudio de la gematría, de transformar números en palabras y de transformar las palabras en números. ¿Sí? De eso se trata el estudio de la gematría. Obtener el valor numérico de cada palabra, no en español, sino las palabras en el idioma o los idiomas originales, obtener la numeración, porque los números tienen cosas muy interesantes y vamos a descubrir algunas de ellas en esta noche y las noches subsiguientes. Y también los números expresados revelan cosas, ¿no?, en la Biblia. Así que cada letra tiene un valor numérico,
letras combinadas, así como los números romanos. Yo creo que números romanos todos hemos aprendido en la escuela, ¿no? En primaria nos enseñaban números romanos y son combinaciones, cada letra tiene un valor numérico, pero hay combinaciones. De repente el 10 es la X, pero si usted quiere poner 9 es la X con la Y del lado izquierdo, ¿verdad? Si usted quiere poner 11 es la X con la Y del lado derecho y así. Sí. Sí, claro. Y eso viene tomado de la antigüedad. Son sistemas tomados de la antigüedad justamente porque estos idiomas muy antiguos no tenían números. Así que había que representarlos con letras. No nos metemos en los números romanos, yo lo puse como ejemplo nada más. No nos metemos ahí porque la Biblia no fue escrita en ese idioma, no estaba en italiano. Bueno, ahora sí hay traducciones, ¿no? Obviamente. Pero son los idiomas, perdón, originales. Así que cada letra tiene un valor numérico y cuando querían expresar un valor, lo hacían, expresar una cifra, utilizaban letras. El método de la gematría consiste en obtener el valor numérico, decíamos recién, de una palabra o un nombre escrito en hebreo o en griego. Y les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, el valor numérico de Abraham, no Abraham, Abraham, el nombre que el Señor le cambió. El primer nombre significaba algo así como Padre enaltecido, y el Señor le cambia el nombre a Padre de multitudes, ¿sí? Padre de multitudes. Y usted diga amén. ¿Por qué? Porque usted y yo, en lo que refiere a la fe, somos hijos de Abraham, ¿sí? En lo que refiere a la fe, somos hijos de Dios, pero en cuanto a la fe, somos hijos de Abraham, porque lo aprendimos esto en el estudio de las dispensaciones. La dispensación de la promesa, que fue antes de la ley, está conectada directamente con la dispensación esta, de la gracia. ¿Amén? ¿Se acuerdan? El hombre falló en la dispensación de la inocencia. El primer tiempo de Adán y Eva en el huerto del Edén. Después vino la dispensación de la conciencia y el hombre vuelve a fallar porque no escucha la conciencia, que es la voz de Dios que quedó en el interior del hombre, y hace lo que no corresponde. La Biblia habla de aquellos que tienen cauterizada la conciencia, ¿sí? Dice el apóstol Pablo. Entonces vino la dispensación del gobierno humano. El hombre no puede, como sociedad, vivir en anarquía. No puede. Necesita un orden, necesita un gobierno, necesita leyes, porque si no el hombre se desbanda y pasa lo que pasaba en los tiempos de los jueces, cuando no se levantaba nadie de parte de Dios, y dice así la Biblia, escuche esta expresión, cada uno hacía lo que bien le parecía. Así que si a alguien le parecía bien robarle al vecino, lo hacía. Si a alguien le parecía bien matar, lo hacía. Si a alguien le parecía bien tomar venganza, lo hacía, porque no había gobierno. Dios tiene que poner el gobierno humano, no era voluntad de Dios. Por eso los gobiernos humanos tienen tantos problemas. Pero en el gobierno humano también falló el hombre, porque se corrompió. Los gobiernos humanos se corrompen, ¿sí? Los mejores del mundo son los que tienen poca corrupción. No existe ningún gobierno que tenga cero. Aún si usted fuera a investigar a Noruega, Finlandia, aunque sea alguien que compone el gobierno en una pequeña medida, hay algo de corrupción. Obviamente son porcentajes de corrupción diminutos comparados con los de Latinoamérica, y ni hablar de África, peor todavía, ¿no? El hombre falla nuevamente, pero ahora viene una dispensación que depende de un solo hombre, que es Abraham, el personaje favorito del pastor Carlos, el padre de la fe. Y Abraham comete sus errores, por ahí incurre en mentiras piadosas, vamos a llamarle así, usted sabe la historia, pero hay una prueba de fuego, una prueba determinante en la que se juega, yo diría, lo voy a decir de esta forma, el futuro de la humanidad. Y Abraham no falló. Eso nos da muestra de que el hombre, si quiere, puede obedecer y andar en los planes de Dios.
si decide y quiere y se esfuerza y se juega la vida, puede cumplir con los planes de Dios. Abraham no falló, por eso es el padre de la fe. Él creyó a Dios, un Dios que no encontraba escrito en ningún lado porque todavía la Biblia no existía. Le creyó y Dios se lo tomó como justicia, ¿sí? Tiene un encuentro con el Señor representado en Melquisedec y él por primera vez entrega diezmos. No fue por ley, fue por revelación. Como lo hacemos nosotros, no lo hacemos por la ley. No lo hacemos por imposición, lo hacemos por revelación y por gratitud, como lo hizo Abraham. Estamos conectados con esa dispensación. Y después obviamente tiene que venir la ley de Dios. Y el hombre falla nuevamente con la ley de Dios. El pueblo de Israel, Dios que le dice a Israel, yo quiero gobernar el mundo a través de ustedes. Ese era el plan de Dios. Quiero que me sean una nación de reyes y sacerdotes, pero Israel le falla al Señor y el Señor no gobierna a través de Israel y lo vemos hasta la actualidad, ¿sí? Pero siguen siendo el pueblo escogido de Dios, ¿eh? No nos tenemos que confundir en eso, sigue siendo el pueblo escogido de Dios. Y después viene la gracia, y la gracia es lo que el Señor le anunció y le prometió a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahí ya incluyó a todos. Amén. Como esa premisa que Jesús le da a los discípulos hasta lo último de la tierra, y el evangelio llegó hasta aquí, hasta el cono sur. Gloria a Dios por eso. Y cuando viene la gracia, Pablo se lo explica, si mal no recuerdo, a los Gálatas, y le dice, le aclara que cuando Dios le da la promesa a Abraham de que en él, en su simiente, iban a ser benditas las naciones de la tierra, dice y aclara Pablo, no se refiere a Isaac. De Isaac te será llamada descendencia. Sí, vino por Isaac. Pero no se refiere a Isaac, sino que se refiere a Jesucristo. Porque el que bendijo a todas las naciones de la tierra con su sacrificio y su resurrección fue Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Bueno, todo esto recién tocamos un solo número, que es Abraham, que le corresponde el 248. Me recuerdo una línea de colectivo que tomaba en Buenos Aires. El 248. Bien, si vemos el valor numérico de David en hebreo, el número de David es el 464. Ese es el número de David. Les tomé algunos nombres claves en la Biblia. Abraham, David y el más importante, Jesús. Alguna iglesia de una iglesia bizantina que hay por ahí, de esa época, sí, tenían forma octogonal. Se dice, no tengo prueba de ellos, pero tampoco dudas, dice alguien. Se dice que lo que hoy es la mezquita de la Roca fue en algún tiempo un edificio cristiano. Usted notará que abajo de la cúpula dorada la forma es octogonal. Y algunos edificios cristianos después fueron convertidos en mezquita. Esto fue acorde a las conquistas. Y le quedó la forma octogonal porque el valor numérico de Jesucristo es el 888. Fíjense ustedes. Exacto. Por muchas cosas. Jesucristo se puede tomar de esta forma, resucita el octavo día. El séptimo día está todavía en la tumba, el octavo día, el primer día de la otra semana, nuevo comienzo, nuevo comienzo. Jesús es un nuevo comienzo, es un Bereshit, es un Génesis. ¿Cuántas personas se salvaron en el diluvio? 8 personas, un nuevo comienzo, una nueva humanidad. Aquel que está en Cristo, que es nueva criatura. Él es un Génesis para nosotros. No solamente el calendario es antes de Cristo y después de Cristo, en nuestras vidas hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Amén.
Él es un nuevo comienzo. Y por otras cosas más que no las vamos a tomar en detalle en esta noche, pero el número 8 se toma como el número mesiánico, el número del Mesías, así como el 7 es el número de la perfección, el número de Dios, y son números que se repiten en la Escritura y que son clave, ¿sí? 7 días de la semana, el séptimo día es el día de descanso, creado por Dios, ¿sí? Vamos a los juicios, tenemos 7 sellos, 7 copas de la ira, 7 trompetas, 7 truenos, y hay las 7 fiestas sagradas, de los 7 espíritus de Dios, algo maravilloso que tenemos un estudio sobre eso también, etcétera, etcétera, el número de Dios. ¿Y por qué el 666? Podemos leerlo. Apocalipsis 13, 18. Número de hombre. Por 3. El número del Mesías. El número del Mesías, de Jesucristo. Apocalipsis 13, 18. ¿Qué nos dice la palabra? Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Ahí está. Es un versículo clave, Ulises. ¿Sabe por qué? Porque ese versículo, para alguno que pueda llegar a decir, no, pero la gematría, eso es algo que no es bíblico. No es... Bueno, por algo los judíos estudian los números de la Biblia. Y ahí encontramos un versículo donde el Señor nos está diciendo, estudien los significados de los números, son importantes, porque si ustedes estudian qué es el 666, pueden obtener el nombre de la bestia. Y saben que los que fueron tipo del anticristo en la antigüedad podían deducir los nombres, Nerón César fue uno de ellos, con el 666. Que fueron, voy a decir en minúscula, anticristos, ¿sí? Como lo fue Hitler también. Pero viene uno que es el máximo, el que va a gobernar los 7 años, la semana número 70 de Daniel, que va a intentar, y va a ser el último intento en la historia, va a intentar destruir al pueblo de Dios, destruir a Israel, va a causar gran calamidad, va a ser peor que Hitler, porque dice en Jeremías, días de angustia para Jacob como no la hubo jamás. Terrible. Pero hay algo que el anticristo no va a lograr, y es desterrarlos de su nación. No los va a poder sacar. Israel ya está plantado en su territorio y no lo van a poder sacar. Le van a hacer de todo a Israel. Van a entrar en el tercer templo que va a estar construido. Se va a hacer llamar Dios, va a ser adorado. Y dice que la religión mundial va a ser el satanismo. El mundo entero adorará a Satanás, pero cuando dice el mundo entero, no habla de toda la gente individualmente hablando. ¿Por qué? Porque habrá resistencia. El anticristo va a tener la autoridad de destruir a sus enemigos, pero va a tener resistencia. Va a haber gente con la mente abierta, con los ojos abiertos, que va a decir, este no es el Mesías, nos están engañando. Como hoy hay gente que no es cristiana, y entiende lo que está pasando con la élite mundial, y hay cristianos que no creen. Cuando el Señor nos mandó a analizar la geopolítica, cuando dice, observen la higuera, es Israel, y los demás árboles, el resto de las naciones. Usted se da cuenta que la ONU será el organismo, yo diría, principal del anticristo, y fue una organización creada supuestamente con buenos fines para que no vuelva a ocurrir una tercera guerra mundial, y va a volver a ocurrir. Va a volver a ocurrir. Porque resulta que los que bancan a la ONU son los que mandan sobre el mundo. Entonces, poderoso caballero es el señor Don Dinero, ¿no? El que paga la regla de oro, el que pone el oro, el que tiene el oro, hace las reglas. Y eso lo vemos. De repente, si hay un país que se levanta con firmeza contra la mafia, como pasó en El Salvador. Era terrorismo interno lo que tenía El Salvador. La gente no podía salir, no podía trabajar. Cometían atrocidades las maras. Cuando se levanta este presidente y empieza
a aplicar la ley con dureza, porque no hay otra forma de frenar ese tipo de mafias. No hay otra forma. ¿Cómo tiene que hacer para poder ejercer justicia en su país, el país que era el más violento de toda Latinoamérica? Hoy es uno de los más seguros. ¿Qué pasará de aquí en adelante? No lo sabemos. Yo no meto la mano en el fuego por nadie, pero le hablo lo que es hasta hoy, ¿sí? Hoy es el país más seguro de Latinoamérica, o uno de los más seguros. Tuvo que declarar estado de excepción. El estado de excepción se puede declarar si hay una cuestión de guerra, terrorismo interno, y se suspenden los derechos constitucionales. La ONU y Derechos Humanos, que es un organismo de la ONU, Derechos Humanos no se inventó en Argentina. Es un organismo que depende de Naciones Unidas. Está así sobre Bukele, que se lo quieren comer crudo. No sé cuánto tiempo van a poder sostener el estado de excepción. Ahí está el gran problema, ¿no? Y la ONU se lo quiere comer y le salta a la yugular, que él ha sido muy claro y muy directo. Dijo, si tanto los aman y los quieren a estos asesinos, llévenselos, se los regalamos. Sin embargo, la ONU hay cosas que no mira. Cuba. ¿Por qué no interviene en Cuba? Está a escasas millas de las costas con la Florida, con Estados Unidos. ¿Por qué no se puede intervenir Cuba? ¿Por qué la ONU, por qué Derechos Humanos no hace nada con Cuba? ¿Oh, Cuba tiene un ejército poderoso? No. Ah, y tiene Rusia en su favor. Rusia hoy no está en posición de saltar por nadie. Tiene sus propios problemas que se los ha generado de paso, ¿no? ¿Por qué nadie toca a Cuba? Cuba es la angustia personalizada en cada habitante. Han logrado que todos sean iguales. La igualdad la lograron. Son todos pobres. No hay comida. Y hasta si usted va con dinero, dice, bueno, pero yo llevo dinero. Vaya a un supermercado. No encuentra nada. No hay nada. Y algunos dicen, bueno, el bloqueo estadounidense. Mentira. Han engañado a la gente y a muchas naciones con esa gran mentira durante años y décadas, porque Fidel Castro era multimillonario y tenía más dinero que el Tesoro Nacional. Él traía whisky de Escocia, jamón de España, tenía una delfinera, tenía delfines, una mansión con todos los lujos. Parece que el bloqueo yanqui a él no le afectaba. ¿Y por qué nadie se mete con Cuba? ¿Por qué la ONU no se mete ahí? Corea del Norte. ¿Qué pasa en Corea del Norte? Si sos afín al gobierno, y ser afín al gobierno significa adorar, endiosar a Kim Jong-un porque él dice que es Dios. Los que viven en la capital y están acomodados tienen que pasar por el monumento que hay a Kim Jong-un y darle una ofrenda floral y cantarle loas y luego seguir a su trabajo. El internet está limitado. La gente puede ver solo lo que el gobierno permite. El internet lo maneja el gobierno. Viven el resto en la miseria, en la pobreza, la tienen a la gente barriendo las rutas con ramas de árboles, cortando el pasto con tijeras. ¿Por qué la ONU no se mete ahí? Está tan preocupada por los mareros del Salvador. Pobrecitos, le han quitado sus derechos a esos asesinos. Pero no le preocupa a Corea del Norte. China. Irán. Pero quiero tomar estos tres ejemplos. China. Ah, no, pero China está bien. China es capitalista. No, China es comunista capitalista. Esclavista. China tiene categorías para sus habitantes. Existen de primera, de segunda, de tercera, de cuarta. Cada habitante de China tiene un score, o sea, tiene un puntaje. Si usted hace algo que al gobierno no le agrada, su puntaje va bajando. Después de una X cantidad de puntos, usted desciende de categoría, llega un momento usted no puede tomar transporte público. Pero tengo que ir a trabajar a la otra punta de la ciudad. Vaya en bicicleta, salga un día antes, quédese a dormir en el trabajo. No puede usar transporte público. Si usted sigue transgrediendo las leyes de China, usted no puede salir de su casa.
Y si se la sigue mandando, lo mandan a lo que ellos le llaman campos de reeducación. Son campos de concentración. Desaparece gente, trafican órganos. Total, nadie se va a dar cuenta, son 1.200 millones. Se pierden 10.000, 20.000, 100.000, 1.000.000, ¿quién se va a dar cuenta? Porque nadie se mete con China. Sin embargo, se ha tomado como ejemplo la China. Y Argentina ha sido vendida a la China. Hoy hay gente que se preocupa por el imperialismo yanqui. Hermanos, renueve su mente. El imperialismo yanqui ya no es el problema. Ya no lo es. El problema es el régimen chino. ¿Por qué la ONU no defiende a esa gente que le vulneran sus derechos en la China? Mire con los números dónde terminé, ¿no? En la China. Y no hice un pozo. Y podemos hablar de otros casos, ¿no? El 8. 888. Sí, ya vamos a llegar por ahí. Sí, no es casualidad eso. Bueno, ¿por qué no se mete la ONU con ellos? Porque son laboratorios. Cuando usted estudia, nos estamos metiendo con los números en Apocalipsis, pero bueno, que el Espíritu lleve esto para donde Él quiera. Cuando usted estudia el sistema del anticristo, empiece a analizar, ¿China es laboratorio de qué? ¿Corea del Norte de qué? ¿Cuba de qué? Bueno, una de las premisas de la ONU, Agenda 2030, yo quiero refrescarles la memoria a ustedes. Hace 10 años venimos hablando aquí de la élite, de los Illuminati, de los objetivos. Con David hicimos hace como 8 años, 10 años atrás un programa, nos llevó 2 programas y analizamos los objetivos de la élite mundial. Luego salieron la Agenda 2030 de la ONU, eso es algo un poco más moderno. Y cuando recién salió esto, muchos decían, esto es conspiranoia. Esto lo sacaron de unos youtubers locos. Pero resulta que ahora la Agenda 2030 la estudian en la escuela. O sea, ya está oficializado que es real, no era conspiranoia. Y además nosotros creíamos todo eso, no porque lo diga fulano o mengano, sino porque la Biblia lo profetizó hace miles de años. ¿Qué encontramos del anticristo? Va a ser un sistema de control absoluto, donde el que no tenga la marca no podrá comprar, vender, ir a un hospital, trabajar, estará fuera del sistema totalmente. Y si lo pescan, le van a querer obligar a ponerse la marca o lo matan. ¿Cuál es el método de ejecución según Apocalipsis? Guillotina, corte de cabeza. Porque habla la Biblia de los decapitados. Sistema de control absoluto. China tiene cámaras que constantemente está haciendo identificación de las personas. O sea, usted lo capta una cámara caminando, aunque haya miles de personas caminando por el centro, y enseguida ellos tienen información quién es usted, su cuenta bancaria, su grupo sanguíneo, si tiene algún prontuario, etcétera, etcétera. Todo está identificado. Captan una patente de un vehículo y ya salta todo el historial de ese vehículo. Argentina, que está atrasada varios años en tecnología, ya tiene esa tecnología. En Capital Federal están eliminando las cabinas de peaje. Están las cámaras que toman una patente y enseguida le aplican la tarifa de peaje. Eso va al medio electrónico de pago o de débito. Usted ya no tiene que pasar más por barreras, directamente sigue su curso. ¡Ay, qué lindo! Es más cómodo. Todo control. ¿Sí? Seguro, seguro. Entonces, China es el laboratorio de todos los sistemas tecnológicos y de control y categorización de la población. ¿Sí? Corea es el laboratorio de endiosar y adorar un hombre.
Todo se está preparando para la bestia. Y es ingeniería social, como decía Fernando. Cuba es el laboratorio de uno de los objetivos de la ONU, que es el felistarismo. Entonces, ¿de dónde sacó Pastor ese término? Pregúntele a la ONU. No felicidad, felistarismo. ¿Qué es el felistarismo? No tendrás nada y serás feliz. El cubano no es dueño de nada. Todo es del Estado. Un taxi, esos autos viejos que usted ve, los almendrones, son del Estado. Las casas, construir una casa o comprar una casa ya es imposible, a menos que tenga familiares en Estados Unidos que le mande dinero y usted se puede hacer su casa. Usted se rompió el lomo, hizo su casa, sus padres mueren, le dejan su casa, la casa paterna, y el Estado te dice no puedes tener dos casas, elige una, pero una es para el Estado. Se quedan con su esfuerzo, con el esfuerzo de sus padres. Viven 30 en una casa, hay gente que muere, eso no sale en las noticias porque los edificios ya se caen solos, ¿sí? Están en tan mal estado que se derrumban y muere gente. Nosotros hemos visto con nuestros ojos gente viviendo en condiciones que caminando por el centro de La Habana, y yo le decía a mi esposa, no pasemos por abajo de los balcones, porque usted veía los balcones como estaban, dice, en cualquier momento se viene encima de tu cabeza, o un pedazo de material, es un peligro. Ese laboratorio de no tendrás nada, pero serás feliz. El tema es que nadie es feliz. Y usted lo ve el cubano, que es candente, que trata de ser, pero no es feliz. La rema trata de ponerle onda para no enfermarse, no morirse de angustia. Pero cuando hablan cara a cara con usted y nadie está escuchando porque tienen miedo de hablar, es una angustia constante en su corazón. Gente que dice, mi único objetivo en la vida, hermano, es conseguir un plato de comida para mis hijos todos los días. Y yo no sé si mañana vamos a comer. No piensan en tener su auto, en arreglar su casa, en nada. Me voy a comprar ropa cuando cobre el aguinaldo. No existe eso. No existe. Laboratorios. Que todo va al sistema, está preparándose el mundo para el sistema del anticristo. La ONU no se mete con el sufrimiento de esa gente, no defienden. Sí, sí, sí. Sí, sí, totalmente. Totalmente, porque quieren eliminar la identidad de, yo no voy a decir género, porque eso está mal. Género tienen los objetos, sexo. Las personas tenemos sexo, femenino o masculino. ¿Se acuerdan cuando ustedes llenaban un formulario hace años atrás? Era sexo. No decía género y no había una tercera opción. Indecisos, no había para eso. Era hombre, masculino, femenino. Quieren eliminar la identidad de la sexualidad de las personas. Por eso también hay marcas de ropa que se encargan de hacer ropa que sea neutra, digamos. Usted va a ver modelos, niños y niñas, modelos de ciertas marcas de ropa que usted los ve y no sabe si son un nene o una nena. Está todo hecho a propósito. Todo es parte de la ingeniería social. ¿Y por qué se fomenta tanto el aborto y por qué se fomenta tanto el matrimonio homosexual? Para reducir población mundial, que es uno de los objetivos. Sí. Sí. Claro. Sí. Es otro de los objetivos que es islamizar el mundo. Europa está hasta las manos con el Islam. Europa ha hecho el peor negocio
de su historia, cambiando a los judíos por los moros, por los musulmanes. Ellos ya, por más que controlen bien sus fronteras, no pueden, en muchos casos no pudieron prevenir el terrorismo. ¿Por qué? Porque lo tienen adentro de sus naciones. Y es una risa, uno pasa por algunos pueblitos de España y hay pasacalle que dice musulmanes y cristianos unidos. Sí, me dijiste. Andá a adorar a Cristo a un país que está gobernado por el Islam. A ver si te van a dejar. Ellos sí ponen mezquitas en nuestras naciones, pero andá a poner una iglesia evangélica, católica, testigo de Jehová, mormón, la que vos quieras, que no sea del Islam. Andá a ponerla allá, a ver qué te dicen, a ver qué pasa. Bueno, así está el mundo. Estamos hablando de profecías. Saltó todo por el 666, ¿no? Donde el Señor nos manda a analizar los números. Así que es bíblico. No estamos cometiendo ninguna herejía. Ahora, si yo le predico algo en contra de lo que usted aprendió de la Biblia, y la Biblia dice, ahí sí me pueden apedrear tranquilamente o levantarse e irse, ¿no? Pero nunca vamos a contradecir la palabra del Señor. Y siempre cuando hay algo que puede ser así, yo siempre lo aclaro bien. Puede ser, es mi opinión, mi forma de ver las cosas, pero no lo establezco como una doctrina. Esto es así porque el Señor lo dijo. No, me parece a mí. Ahora, lo que el Señor dijo, dijo, y es ley. Bien. En la Biblia, palabras y números nos hablan. Vamos a ver 2 Timoteo, esto es conocido también, segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Para que el hombre, y obviamente esto sí es inclusivo, ¿no? Habla de la raza humana. Cuando habla de hombre y mujer. Estemos enteramente preparados para servir a Dios, para toda buena obra, para predicar el Evangelio, para ganar almas para Cristo. Dice que tenemos que instruirnos de toda la Escritura. Y cuando habla de toda la Escritura, habla de letras y números. Habla de todo lo que está en la Biblia. ¿Y por qué el Señor no nos dejó todo más fácil para descubrirlo? ¿Y por qué no aclara las cosas en un solo libro? ¿Y por qué? Porque el Señor quiere que nosotros busquemos. No nos va a ser fácil. Pero el querer descubrir esos secretos que están para ser revelados, porque hay otras cosas secretas que pertenecen a Dios, son las que no vamos a poder entender con esta mente humana, ¿sí? Pero hay cosas que sí el Señor escondió, como haciendo un juego con sus hijos. Te tengo varias sorpresas, pero te las escondí. Ponete a buscarlas. Usted encuentra cómo armamos el rompecabezas de la escatología, de las profecías de los tiempos finales. Un poco allá en Daniel, un poco en Ezequiel, un poco en Zacarías, un poco en Apocalipsis. O sea, vamos completando. No sé, leemos en Jeremías cuando en los últimos tiempos y cuando sea quitado el pecado de Israel y cuando gobierne el Mesías. ¿Y cuándo gobernó el Mesías? No gobernó cuando vino. Vino como cordero, vino a morir. ¿Y cuándo va a ser el gobierno de Mesías? El tiempo del milenio, que está en Apocalipsis capítulo 20. Ahí tenemos conexión. Esto que va a pasar en Israel y el mundo me está hablando de que va a suceder cuando Jesucristo esté en su gobierno milenial. Y de esa forma vamos armando el rompecabezas. Cuando le dice a Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, hasta que sea quitada la prevaricación, el pecado. ¿Fue quitado el pecado de Israel? No, todavía hay pecado. Como hay pecado en Bolivia, en Estados Unidos, en Argentina y en todo el mundo. Se está refiriendo al tiempo del gobierno de Cristo cuando Satanás sea atado por 1000 años y no haya pecado. Entonces tiene que pasar 70 semanas, vamos armando el rompecabezas, ¿no? Hasta que venga el gobierno milenial. Y mientras tanto, ¿qué va a pasar? Y ahí empezamos a estudiar, ¿no? Qué interesante. Todo lo que está en la Biblia es necesario, las genealogías son necesarias.
A ver, algunas cosas que podemos aprender, algún ejemplo que viene a mi mente. Usted va a Génesis y encuentra que la descendencia de Caín se aparta de Dios. Usted encuentra que hay un hombre llamado Lamec, que es el que introduce en la humanidad la venganza e introduce, por nombrar unos ejemplos nada más, introduce la poligamia. Es Lamec, el primero que tiene 2 mujeres y es descendiente de Caín. ¿Se da cuenta? No hay descendencia de Abel porque fue asesinado, pero hay alguien que es una sustitución y eso significa su nombre, que es Set. Y usted ve que los hombres que empiezan a invocar a Dios en Génesis, cuando empiezan a volver a Dios, son los descendientes de Set. Y de ahí viene, de esa descendencia, o de esa ascendencia, mejor dicho, viene de repente Matusalén, el que vivió 969 años, casi un milenio. Fíjese cómo las genealogías, usted empieza a investigar las genealogías, de repente los 3 hijos de Noé, esto ya es postdiluvio. ¿Se acuerdan los nombres? Sem, Cam y Jafet. De Sem vienen los pueblos árabes, de Sem viene el pueblo de Israel. De Cam, los semitas, claro. De Cam viene Canaán, los jebuseos, los gergeseos, todos esos feos vienen de Cam. ¿Y por qué vienen de Cam? Y usted ya sabe lo que hizo Cam. Una falta de respeto, una deshonra a su padre y hubo una maldición sobre él. ¿Vio cómo hasta las genealogías son importantes? Y va a ver cuando estudiemos la genealogía de Jesús. Todo es importante, toda la escritura es necesaria. Por eso decimos que en la Biblia palabras y números nos hablan. Voy a pedir, por favor, traten de mantener en silencio a los niños para que podamos estudiar tranquilo la palabra. Ahora, no solo con el método de gematría, sino que hay números simbólicos, decíamos el 7, el número de la perfección, el número de Dios, el 40. 40 años tenía Moisés cuando fue llamado, 40 días en el desierto Jesús fue tentado e inicia su ministerio con 40 días en el desierto, finaliza su ministerio con 40 días en la tierra después de resucitado, ¿sí? Y tenemos muchos 40 días y 40 noches, el diluvio, que eso duró el diluvio. Noé y su familia estuvieron 1 año y 10 días arriba del arca. 1 año y 10 días. Pero 40 días duró el diluvio, etcétera, etcétera. Hay muchos 40 más. El 12 tribus de Israel, 12 apóstoles, lo cual da 24, por eso decíamos, ya vamos a llegar a ese número, es importante. Los 24 ancianos, ¿no? Que son ese múltiplo, porque los 24 ancianos representan al pueblo de Dios del Antiguo Testamento y al pueblo de Dios, a nosotros, al pueblo del Nuevo Testamento, ¿sí? El 12 es importante, 12 tribus de Israel, 12 apóstoles, 12 legiones de ángeles, 12 frutos del árbol de la vida, está en Apocalipsis. Así que podríamos hablar de muchos números más, pero estos son a modo de ejemplo, ¿sí? Hay muchos 12, las 12 puertas, las 12 bases, que representan justamente a los apóstoles y a las tribus. Es muy importante. Si usted quiere anotar esto, es un concepto. Los números en la Biblia tienen 3 significados distintos, o nos dan 3 aportes: cantidad, simbolismo y mensaje. Cantidad, simbolismo y mensaje. Eso es lo que nos aportan los números en la Biblia. Repito, cantidad, simbolismo y mensajes. Decíamos, Abraham, ¿qué número le corresponde a Abraham, ¿no? En hebreo. Usted no olvídese del español. Su nombre en hebreo es el 248.
¿Sabe que el cuerpo humano tiene 248 órganos principales? Ahora lo sabe. Y mañana va a ser 2 días que lo sabe. 248 órganos principales y tiene 365 arterias y tendones. 248 órganos principales. Recuerde que la piel que recubre todo el cuerpo está considerada un órgano. ¿Mm? Sí, 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 porque cubre todo el cuerpo. 248 órganos principales y 365 tendones y arterias. No está bien decir adivine, pero se lo voy a decir, usted entiende, ¿no? ¿Cuántos mandamientos hay en la Biblia? Los de Dios, no los que inventaron después los fariseos, ¿no? Que eran más de 2000. Los de Dios, 248 mandamientos prescriptivos, los positivos, los harás esto, haz aquello, haz lo otro, y 365 mandamientos prohibitivos. 619 mitzvot, mandamientos. 248 mandamientos prescriptivos, lo que Dios prescribe, lo que Dios quiere que hagamos, los positivos, y 365 mandamientos prohibitivos o negativos. No es casualidad. 365 mandamientos prohibitivos. Exacto. Uno para cada día, como también un no temas para cada día. Por eso los números en la Biblia son importantes. Nos dicen cosas, representan cosas. Y los nombres tienen un valor numérico y los números representan nombres y los nombres son importantes. ¿Sí? Por las dudas no le ponga a su hijo Judas. Había uno bueno, pero para que no lo confundan, por las dudas no le ponga, ¿no? Pues siempre cuando se habla de Judas, todos piensan en el Iscariote, el traidor. No, Caín le ponen algunos. No, no le dé la espalda a esos, ¿eh? Cualquier momento le dan con un cascote por la cabeza. Caín, Dolores. No le ponga Dolores a su hija. Mara, amargura. Jezabel ni hablar. No. Esos que le ponen un pedacito de los nombres de sus hijos a sus negocios. Uno le había puesto Lucifer. Tenía una hija Lucía y un hijo Fernando, ¿no? Y le puse Lucifer al negocio, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Dios decía, conforme al propósito que Dios tenía con una vida, le decía, llamarás su nombre Juan, Yohanan en hebreo? Y cuando el nombre no era el correcto, conforme al propósito de Dios, Dios decía, ya no te llamarás más Jacob, que es el que suplanta, el que toma por el talón, porque él en la panza de su mamá lo estaba agarrando del talón a su hermano Esaú. Y lo suplanta en la bendición. ¿Pero por qué? Porque Esaú la menospreció. Entonces ya no serás más Jacob, tu nombre ahora será Israel. Claro. Con un nombre nuevo. Va a haber una corrección de nuestros nombres. Si bien muchos aquí tenemos nombres bíblicos, yo por lo menos estoy contento con mis nombres. Hay otros lo llamaron Anastasio, pobrecito, ¿viste? Dice, este nació en el quirófano, en la anestesia. Y todas las cargadas que vienen, ¿no? Y los apellidos, bueno, de eso no nos podemos librar, pero que el Señor nos ayude a los que van a tener hijos, los que tuvieron ya le pusieron nombre, pero los que van a tener hijos con sabiduría, pídanle al Señor un nombre que bendiga, ¿sí? Un nombre que bendiga. Gloria al Señor. Nombres bíblicos buenos, porque también hay nombres bíblicos malos, ¿no? Sí. Claro, está simbolizando, Abraham está simbolizando los mandamientos de Dios, está simbolizando también un cuerpo, porque de Abraham podríamos decir que es el cuerpo de la iglesia. No hablemos de Israel, de las 12 tribus, sino el cuerpo, la iglesia,
el cuerpo de Cristo, porque Él es el Padre de la fe, el que está conectado con la gracia. Son mensajes. Hay mensajes, hay números simbólicos y hay números que simplemente expresan una cifra. Pero también vamos a ver un caso de una cifra que también es como que el escritor jugó un poquito con la gematría. Puso una frase y el valor numérico era lo que expresaba esa frase. Ahora vamos a ver un caso de eso. Por ejemplo, Números capítulo 1, versículos 45 y 46. Números 1, 45 y 46. Y todos los contados de los hijos de Israel, por las casas de sus padres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel, fueron todos los contados 603.550. Ahí está. Ahí tenemos un número que claramente expresa una cifra. Era un censo. Era un censo militar, porque los 20 años para arriba era la edad militar, ¿sí? La edad de servicio militar en los varones de Israel. Pero resulta, fíjate que ahí hay un jueguito. Niños. De 20 para abajo era un niño. De 20 para arriba ya le daban la espada, el escudo, anda a pelear, ¿viste? Pasaban de golpe a la adultez. Si nosotros transformamos la frase que está en hebreo, en el hebreo dice todos los hijos de Israel, le tomamos el valor numérico o casualidad, no es casualidad, da 603.550. Nada es casualidad. Cuando tomamos esa frase, todos los hijos de Israel, el valor numérico es 603.550. Impresionante, ¿no? Bueno, otro ejemplo, la palabra de Dios, de que la palabra de Dios siempre enfatiza sobre nuestra identidad como pueblo de Dios. Esto es maravilloso también, ¿eh? Nuestra unión con Él y la importancia de su nombre y de nuestro nombre, ¿sí? Por eso cuando a alguien le preguntan, a mí me da escozor cuando a algún famoso cristiano le preguntan, ¿vos sos evangélico o vos sos protestante? No, yo en realidad no me quiero encasillar. No, decí lo que sos. Y después que te insulten o que te veneren si quieren, pero decí lo que sos, no escondas tu identidad, porque la identidad es importante. Vos le preguntás a un católico que te dice católico apostólico romano. Vos le preguntás a un testigo de Jehová, te dice testigo de Jehová. Le preguntás a un musulmán y te dice musulmán. Encasillame todo lo que quiera, pero esta es mi identidad. Entonces no hay que tener miedo de la identidad. Es importante nuestra identidad en Dios. Hay muchas formas de llamarnos correctamente, podríamos decir. ¿Cómo se le llamaban los primeros seguidores de Jesús? Los del camino. Los del camino. Y no está mal porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Después en Antioquía se los llamó por primera vez cristianos. ¿Por qué? Seguidores de Cristo. Más en la modernidad se nos llamó evangélicos porque predicamos el Evangelio. Somos portadores de la buena noticia de Jesucristo, evangélicos, ¿sí? La Iglesia Católica nos llamó protestantes. ¿Por qué? Por la protesta de Lutero, ¿sí? Allí en las 95 proclamas, protestas, que clavó en la puerta de la iglesia en Nuremberg creo que fue, Wittenberg, suena muy parecido todo lo alemán. Sí, en Wittenberg. Él puso las proclamas y él era un sacerdote católico, pero al estudiar la palabra, él empieza a darse cuenta de que hay un montón de cosas agregadas que no están en la Biblia, ¿sí? Aunque hoy algunos teólogos católicos están queriendo justificar con la Reina Valera 60 un montón de cosas que las fueron añadiendo en los concilios. Y dicen, bueno, es la iglesia oficial fundada por Cristo. Yo les tengo una noticia, Cristo no fundó ninguna religión. No fundó a los católicos, pero tampoco fundó a los evangélicos. Más bien nosotros tenemos que estar fundados en la palabra. Y la iglesia, el templo que Cristo vino
a fundar, podemos decir, o levantar, somos nosotros. No es una religión. Son hombres y mujeres que seguimos las pisadas de Jesucristo. ¿Mm? Las pisadas del Maestro. Eso es. Somos templos del Espíritu Santo. Exacto. A ver, el nombre, católico. Bueno, católico es la creencia de un Dios universal. Está bien. Apostólico. Bueno, la Biblia habla el fundamento de los apóstoles porque ellos tenían a su vez el fundamento de Cristo. Está bien, pero cuando dicen romana, ahí la pifiaron. Porque era Jerusalén el centro. Y encima después cuando cambia el centro misionero en el siglo I, no se va a Roma, se va a Antioquía. Antioquía fue la base profética y apostólica. De ahí salían los misioneros. ¿Mm? Bien, la identidad, el nombre es muy importante. Vamos a leer una serie de textos y luego ya vamos a continuar el otro miércoles, pero vamos a ver, esto es muy interesante. Proverbios 22:1, y esto está más clarito en la versión 60, que es la versión que tiene Ulises. Proverbios 22:1, que entre paréntesis, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera eran también eran católicos, pero gente sincera, que al empezar a estudiar la palabra y al estudiar los escritos de los protestantes que se los encargaron estudiar para rebatir y refutar, ellos terminan descubriendo, comparando con la Biblia, que había razón. Ellos estaban en Sevilla, en un convento que estaba a unos 2 kilómetros de Sevilla. El convento ese todavía está. Todavía está. Es un lugar histórico. Y ellos eran amigos. Ellos empiezan a seguir la verdad de la palabra de Dios y poco a poco dentro de ese convento se empiezan a convertir a Cristo todos. Salen de lo que es solamente una tradición, una institución religiosa y de verdad se meten con Dios. Durante un tiempo ellos ocultan su identidad. ¿Por qué? Porque estaba penado con la muerte, con la cárcel, el ir en contra de lo que decía la Iglesia romana. Que de la Edad Media estos teólogos católicos no hablan de la Santa Inquisición. Algunos hasta incluso están diciendo que no, que los castigos era rezar 3 Ave María. No, te mandaban al cadalso, te quemaban vivo. La historia secular lo certifica. No se puede tapar eso. Es como en alguna manera querer tapar el genocidio judío. No se puede. Entonces había, es más, a Galileo lo quisieron matar también, por la Santa Inquisición, ¿sí? Por decir de que la tierra era redonda. Se tuvo que retratar. ¿Mm? Y todavía gira, sí. Sí. Bien. Entonces ellos ocultan su identidad un tiempo, pero llega un momento que dicen, no, basta de ocultar nuestra identidad, que pase lo que pase, vamos a mostrar a la sociedad lo que somos. Bueno, Casiodoro de Reina, de forma ilegal, ¿sí?, clandestina, hace la traducción al español, para el mundo hispano, para que la Biblia la tengamos todos, ¿sí? Cipriano de Valera, unos años más adelante, la revisa, actualiza porque el lenguaje se va actualizando y tiene otras revisiones. La más antigua que llegó a nuestras manos fue la del 1909, ¿no? 1909. Y luego la 1960. Después hay unas revisiones más modernas, hay una Reina Valera 2000 también. ¿Sí? Porque es una cuestión normal, el idioma se va actualizando y hay que ir actualizando la literatura también para entender lo que dice, ¿no? Así que hay una historia muy linda allí. Porque dentro del pueblo católico hay gente sincera con Dios, que ama a Dios. Y en Apocalipsis hay un llamado. Dice, yo tengo pueblo ahí, pero dice, salid de ella, pueblo mío. Salid en medio de ella. ¿Mm?
Hay un llamado a Dios, porque hay gente sincera. Como en las iglesias evangélicas hay gente que no es sincera. ¿Se dan cuenta? No es una institución, es cada individuo, si hace de su vida un templo del Espíritu Santo o no. Esté en la iglesia que esté, ¿no? Pero hacer templo del Espíritu Santo de nuestras vidas. El Señor nos ayude. Proverbio 22:1. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Miren qué determinante que es ese versículo. El buen nombre es de más estima que las riquezas. Hay personas que si usted le pregunta, vos te bancás llamarte Gervasio, pero te doy $2 millones, pero poneme el nombre que quieras. Y agarra el maletín, ¿no? Inocencio, qué sé yo, esos nombres que se ponían antes, que miraban en el almanaque y el nombre que estaba te condenaban con ese nombre. A uno le habían puesto Diadif y le preguntaban si era de origen árabe. No, dice, somos criollos. ¿Y por qué se llama Diadif? Porque mi mamá, dice, miró el almanaque y justo nací el día de los difuntos. Dice, estaba la abreviatura. El buen nombre. No era árabe. El buen nombre es importante, muy importante. Dígame si no es cierto. El buen nombre tiene que ver con la buena fama. Usted tiene fama de pagador. Usted tiene fama de cumplidor. Usted tiene fama de ser una persona que se esfuerza o de que si hace un trato va a hacer todo lo posible por cumplirlo. Cuando la gente lo va conociendo, usted va teniendo buena fama. Y no importa si usted se llama Mateo, si usted se llama, como se llame, usted va a tener un buen nombre. Me van a decir, no, el fulano, la fulana son gente de confiar. Cuando te da el apretón de manos, listo, es como que firmó un pagaré. Y no solo en lo económico, en otras cosas también, ¿no? Ser una persona de palabra, no ser un traicionero, no ser un Caín, justamente, ¿no? Bueno, el buen nombre te abre puertas. Yo le digo, hasta el día de hoy, donde está digitalizado el crédito, donde hay bancos de datos digitales y ya nadie se puede esconder, existe el Veraz y todas esas cosas, todavía hoy hay, y aquí en la iglesia hay casos, hermanos, hermanas, que van a un lugar y le dicen, tenés crédito abierto. No importa qué tarjeta de crédito tiene, no importa la tarjeta, no, vos tenés crédito. ¿Por qué? Porque pagás. Llévate lo que te haga falta, después arreglamos, nos sentamos a negociar la forma de pago, pero llévate lo que te hace falta. Eso vale más que las riquezas. Porque podés ser rico y ser un chanta y todo el mundo te va a desconfiar, no importa cuánta plata tengas, va a desconfiar de vos. Podés ser millonario, pero nadie te va a querer agarrar un cheque, porque dice, este no lo va a cubrir cuando tenga que ir a cobrarlo. Tiene plata, pero es un chanta. El buen nombre es más que la riqueza. Hace algunos años atrás, muchos años, bastante en realidad, yo trabajaba en Monte Grande en una distribuidora de vinos y jugos y nosotros buscábamos la comida en una parrilla que estaba a 2 cuadras. Sándwich de miga, lo típico, ¿no? Y le llevaba el pedido a mis compañeros, me hacían el pedido, yo les llevaba, y esa gente nos fiaba. Cobrábamos el fin de semana, íbamos y pagábamos, cada uno por nuestro lado, ¿no? Cuando yo salgo de ese trabajo, voy a la semana a cobrar, y lo primero que hago es pasar por la parrilla y pagar mi cuenta. No, voy a pagar, eran 2 hermanos los dueños, no me olvido nunca. Me dicen, Pablito, vos podés decirle al fulano y al sultano que vengan, vos sabés que hace como 3 semanas que ni pintan por acá. Dice. Le digo, discúlpeme, pero no trabajo más ahí, ya no estoy más. Y se mira con el hermano y dice, ¿te das cuenta? Dice, estos chantas los tenemos acá a 2 cuadras y no vienen a dar la cara. Dice, este pibe podría haberse borrado y vino a pagar. Y me dice, Pablito, cuando quieras venir a comer, aunque no tengas plata, vení. Obviamente no fui, no, tampoco uno va a abusar, ¿no? Pero tenía las puertas abiertas, no me iba a enterrar en deuda. Pero me dice, vení cuando quieras, aunque no tengas plata, acá tenés crédito abierto, ¿no? Y esas cosas no es cuestión de tener dinero, es cuestión de tener dignidad, honestidad. El buen nombre
Es importante el buen nombre. Isaías 43, versículos 1 y 7. Jehová es el único Redentor. Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo. Oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Qué lindo, ¿no? Tenemos la identidad del Padre. La identidad tiene que ver con el ADN también, tiene que ver con la genética. ¿Por qué somos hechos a imagen y semejanza de Dios, aunque el hombre perdió esa imagen y semejanza? La humanidad, yo lo dije una vez y téngalo en cuenta, la humanidad no está a imagen y semejanza de Dios, porque Dios no es envidioso, Dios no es asesino, Dios no es cruel, Dios no es abusivo. Todo lo que vemos en el mundo, en la humanidad ha perdido esa imagen y semejanza. El hombre en un principio fue hecho. Jesús se lo dijo a los fariseos. Nosotros somos de nuestro padre Abraham. Le dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. El hombre ha adquirido la semejanza de Satanás, padre de mentira. El creyente, cuando vuelve a Cristo, su mente es renovada. Y Pablo dice, renueve su forma de vivir y de actuar conforme a la renovación de su entendimiento. ¿Qué más agrega? Tenemos la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir? Estamos teniendo un regreso a parecernos a Dios. Eso es tener la genética de Dios. Tiene que ver con la identidad. Tenemos que volver a tener esa imagen y semejanza del Señor, de nuestro Padre. Nosotros, por la gracia de Cristo, ya no estamos más en ese grupo de que nuestro Padre era el diablo. Es el diablo. Ya no más. Nuestro Padre es Dios. Pues vamos a obedecer a las enseñanzas de nuestro Padre. Te puse nombre. Yo te llamé. Yo te formé. Yo te puse nombre. Tú eres mío, dice el Señor. Diga gloria a Dios. No hay nada más hermoso que pertenecer al Señor. Amén. Le pertenecemos a Él. Levítico 26, versículos 11 y 12. Levítico 26, 11 y 12. Esta palabra es hermosa también. Y es una promesa de Dios. Levítico capítulo 26, versículos 11 y 12. Está Génesis, Éxodo, Levítico, el tercer libro. 26, 11 y 12. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Qué linda palabra esa, ¿no? Esta versión dice, estableceré mi morada en medio de ustedes y no los aborreceré, caminaré entre ustedes, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Cuando la Biblia habla de que Dios es un Dios celoso, no es el celo enfermizo que muchos seres humanos tienen, el celo que genera paranoia, el celo que hace ver cosas que no son, ¿sí? Yo he conocido y he tenido casos de compañeros de trabajo que vio que en el laburo es la cargada constante, esa es la realidad, de la mujer, de la novia, es constante. Entonces uno puede hacer como que pasó una mosca volando o empezar a hacerse la cabeza. Y había gente que iba y se peleaba con la mujer por las cargadas de los compañeros. Tenían problemas, se la tomaban en serio. Eso es un celo enfermizo. Cuando Dios dice, yo tengo celo, el espíritu que habita en ustedes tiene celo de ustedes, no es el celo enfermizo, es el celo del cuidado de lo que a Dios le pertenece. Dios nunca va a caer en la paranoia porque Él todo lo sabe y todo lo ve. No es que Él va a creer algo, puede ser así, debe ser que no está siendo fiel. No, si somos infieles el Señor lo sabe y si somos fieles el Señor lo sabe. Punto. Ni le van a ir a contar a Dios tal cosa, como fue Satanás, miralo a Job, que esto, que el otro.
Dios sabía quién era Job. El celo que él tiene es, yo pagué por ustedes, yo los formé, yo les di identidad, así que ustedes son míos. ¿Sí? Hay un nivel de celo, que esto en el matrimonio, en la pareja, es así también. Por eso el matrimonio es una figura en la tierra de la relación de Cristo con su iglesia. Hay un celo, o un nivel de celo que es sano, que es normal. Obviamente, si alguien ve que su cónyuge le está engañando y lo comprueba, la Biblia dice que el adúltero, el que se junta con la mujer adúltera, dice, cuidado con el esposo de esa mujer, porque estás tomando brasas en tu seno. Porque el celo es como fuego. ¿Cuántos crímenes pasionales hubo por engaños? Porque el hombre se enceguece, la mujer también, pero creo que en esto, por lo que la Biblia dice, el hombre es todavía más violento o pierde más la razón en un caso de infidelidad, comprobada, por supuesto, ¿no? Entonces, hay un celo que es normal, ¿sí? No puede ser que de repente, a ver, si está un matrimonio y viene una mujer y le empieza a coquetear al hombre, aunque el hombre no responda, que es lo que corresponde, ¿no? Pero que le moleste a su esposa. Porque si de repente alguien le viene a coquetear y a su esposa le da lo mismo, el hombre puede pensar, a esta no le importo. Y viceversa, por supuesto, ¿no? Entonces tiene que haber un nivel que es sano. ¿Por qué? Porque yo cuido lo que es mío. Y en el matrimonio hay una exclusividad. Esos que se casan y dicen, a mí, nadie es dueño de mi vida, no se junte ni se case, porque la Biblia dice que ya nuestro cuerpo no nos pertenece, sino que le pertenece a nuestro cónyuge. Y si entra un tercer elemento, es adulterio. Se está mezclando algo que no va, ¿sí? Eso de las relaciones abiertas, eso es todo satánico. El poliamor y todas esas porquerías que ahora están, lo único que hace es destruir corazones. Porque todo es cool, todo es moderno, hasta que un corazón sale herido. Y ahí se terminó el poliamor y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Por eso Dios, usted fíjese, le dije hace un rato, la poligamia entró por Lamec, descendencia de Caín. No era el diseño original de Dios. Después el pueblo de Dios copia eso porque viene de esas culturas. Abraham sale de Ur de los caldeos, Israel todavía no existía, pero poco a poco todo vuelve al diseño original de Dios. Y fíjese que hasta los grandes hombres de Dios que tuvieron más de una mujer, tuvieron 10.000 problemas. Si es difícil con una mujer, imagínense, dice el peor castigo de la poligamia o de la bigamia, dice que tiene 2 suegras. Dice. Es un chiste, ¿no? Pero había problemas. Manoa, sonó machista, sí, pero nada que ver, ¿no? Estoy defendiendo la monogamia, así que la poligamia justamente tiene mucho de machismo, porque era el hombre el que tenía un montón de mujeres. Pero no era el diseño de Dios. ¿Y cómo sabemos cuál era el diseño de Dios? Vamos al principio. ¿A quién crea el Señor? Adán y Eva. Y no crea Adán y Esteban. Adán y Eva. Sí, por eso Dios lo toleró, como también lo que hoy se considera incesto. Lo toleró el Señor porque era la única forma de poblar la tierra, después ya no. Después, por eso hay mandatos en la Biblia que son temporales. Y hay muchos que lo predican como algo perpetuo, ¿no? Hay que saber interpretar. Llenad la tierra, sojuzgadla. Ya está llena la tierra, hermano. Quiere tener 20 hijos para llenar la tierra. Y en el barrio no entra una casa más, ¿viste? Sí. Sí. Sí, sí. Sí, está todo legislado en la Biblia, es interesante eso. Pero hay un diseño de Dios.
Fíjese, de repente hay dos mujeres, Ana y Penina. Penina podía tener hijos, Ana no, y Penina le hacía la vida imposible a Ana, y en el medio el marido se tiene que bancar y tiene que arbitrar esa situación. Bueno, quiere tener dos esposas, arréglese, arregle el problema. Pero cuando vamos a los escritos del apóstol Pablo, ¿qué dice? ¿Quiere servir a Dios? Anhela obispado, sea marido de una sola mujer. Vuelva al diseño original, ¿sí? Marido de una sola mujer y otros requisitos más, ¿no? Pero se vuelve al diseño original de Dios. Bien, leímos recién Levítico. Caminaré entre ustedes, yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Yo soy el Señor Dios, dice el versículo 13, que los saqué de Egipto. Ahí les recuerda, para que dejaran de ser esclavos. Yo rompí las varas de su yugo y los hice caminar con la cabeza erguida. Qué lindo, ¿no? Gloria a Dios. El Señor rompió el yugo del pecado de nuestras vidas para que podamos caminar con la cabeza erguida. Por eso el humillarse ante Dios es glorioso, porque te permite caminar en la vida con la cabeza erguida. Te permite levantar cabeza cuando hay problemas, ¿sí? Gloria al Señor. Primera carta de Corintios, de Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. El que se une al Señor, ahí vamos entendiendo el concepto, ¿no? Un espíritu es con él. ¿Por qué un espíritu? ¿Por qué no una sola carne? Porque Dios es espíritu. Ahora, en el matrimonio, serán los dos una sola carne. No una sola alma, ¿eh? Una sola carne. Son dos almas. Bien. Ahí estamos viendo nuestra unión con Dios. Él nos formó, Él nos llamó, Él nos liberó, Él nos puso nombre, ¿sí? Y somos un espíritu con el Señor. Gloria a Dios. Efesios 3, 14 y 15. El amor que excede a todo conocimiento. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Ahí está. Vamos a terminar por esta noche, pero acuérdese, seguramente lo volvamos a leer el otro miércoles, esta última cita bíblica. Vamos cerrando el concepto. De quien toma nombre la familia del Señor. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Vamos a dejarlo ahí, diría Neustadt. El próximo miércoles vamos a seguir y vamos a ver algunas cosas muy interesantes de los patriarcas y las matriarcas de Israel, de sus nombres, pero lo dejamos ahí. Recuerde este último conglomerado de pasajes bíblicos, la identidad, el nombre, por Proverbio, Isaías, Levítico, Corintios y Efesios. ¿Sí? Vamos a volver sobre ese concepto el otro miércoles. Muchas gracias, Ulises. Muy bien. Dios te bendiga. Le invito a estar de pie. Vamos a agradecer al Señor por este hermoso tiempo. Qué lindo que es cómo los ríos de la palabra del Señor nos van llevando, ¿no? Terminamos hablando de profecía bíblica, tiempos finales y todo eso. Y gracias al Señor refrescar esos conceptos. Me pasa a mí, le pasa a mi esposa, y yo creo que a cada creyente que ama la venida del Señor, que cada vez que tocamos estos temas es como algo que arde en nuestros corazones, ¿no? No nos provoca temor, no nos provoca miedo, sino que nos provoca expectativa y gozo. Por eso Apocalipsis es un libro de esperanza para el pueblo de Dios. De esperanza. Es para gozarnos, es para alegrarnos y para que eso nos lleve a ¿qué? ¿Cuál es el efecto? A estar preparados. Amén. Si no genera ese efecto no sirve, solamente datos, informaciones, números, historia, pero nos tiene que llevar a buscar cada vez más del Señor. Para que si Cristo viene a buscarnos ahora, nos vamos todos, no quede nadie aquí. Todos podamos ir con el Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos y agradecerle al Señor este tiempo. Te adoramos, Señor, y te damos gracias por tu misericordia, por tu gracia, por el perdón de nuestros pecados. Gracias por tu palabra, gracias porque
Es tan rica tu palabra, es tan profunda, pero a su vez tan sencilla, Señor, cuando la luz de tu Espíritu Santo nos alumbra los ojos de nuestro entendimiento, y de a poco podemos ir metiéndonos en tus ríos, ir entendiendo tus propósitos, ir caminando y viviendo en tus propósitos. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor. Todos nosotros nos reconocemos necesitados de ti. Reconocemos que sin la ayuda de tu Espíritu Santo no podríamos avanzar y no podríamos llegar al objetivo, a la meta, que es la salvación eterna de nuestras almas. Pero tú estás para ayudarnos, para fortalecernos, para guiarnos, para corregirnos cuando nos equivocamos. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por amarnos, por este pueblo hermoso que tú plantaste aquí, Señor. Bendecimos sus vidas, cada una de las familias aquí representadas, cada uno de aquellos que están mirando a través de las redes sociales, los que van a escuchar por la radio, los bendecimos, Señor. Y si hay alguien que todavía no ha tomado la decisión de caminar contigo, pueda en esta noche o cuando escuche este mensaje doblar sus rodillas, pedirte perdón por sus pecados y recibirte, Señor, como único Salvador y como Señor de su vida. Señor, salva las almas. Pon una palabra en nuestros labios para este mundo que está roto, que está desesperanzado, que está en conflictos, en guerras, en necesidades. Señor, tenemos una palabra de salvación. Hay una vía de escape que eres tú, Jesús. Usa nuestras vidas para glorificar tu nombre y para que otros puedan llegar a tus pies. Que podamos ser como Noé, aquellos que invitan a subir al arca, que eres tú, Señor. Bendice cada vida aquí presente, suple toda necesidad, guarda y protege de todo mal, de toda enfermedad, de todo peligro, en el nombre de Jesús. Y cada petición tómala en cuenta, Señor. Cada clamor de los corazones responde conforme a tu poder, a tu amor y a tu voluntad que es perfecta, Señor. Gracias te damos, la gloria y la honra es para tu nombre en esta noche, y cada día, Señor, la gloria es tuya. Amén y amén. Gloria al Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor, digno y merecedor de toda la gloria. Gloria a tu nombre, Señor. Recíbela. Recibe la gloria, Señor. Tú eres digno, tú eres digno. Tú eres glorioso, Señor. Tu nombre es grande. Tú eres grande, Señor, y reconocemos tu grandeza. Este perfume de alabanza y de adoración es para ti. Gracias te damos, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén, amén. Qué lindo que es poder glorificar el nombre del Señor, ¿no? Con las palmas también. No es una costumbre, lo hacemos de corazón para Él.